de todas las instituciones a lo largo de toda América y a lo largo del mundo también vienen cambios. Entonces, de alguna manera nos tenemos que ayornar con esos cambios. Entonces, quiero empezar por los cambios sociales. Y estos son un poco los cambios sociales que yo veo. Una sociedad muy individualista, una sociedad muy agresiva. Nosotros vemos esa agresividad en un semáforo, en la diaria, cómo la gente se habla, cómo la gente se trata. Una sociedad muy reivindicativa, muy siempre demandando que le solucionen, que le den. Una sociedad también muy competitiva, con esa competencia que le llega a nuestros chiquilines, en cierta manera una competencia que puede llegar a ser como feroz. Una sociedad súper consumista, muy centrada en el consumo, colocando la felicidad muchas veces en el lugar donde la felicidad nos damos cuenta una y otra vez que no se encuentra. Una sociedad muy informada y por lo tanto siempre exige y se planta para lo bueno y para lo malo. Y esto que me parece crucial, una sociedad no empática. Una sociedad que le cuesta ponerse en el lugar del otro, donde no hay enseñanza. Yo soy veterana y recuerdo a mi madre diciéndome, ¿cómo te sentirías tú si ponete en el lugar? Todo el tiempo. Era como una enseñanza que para mí era obvio. Subíamos al ómnibus y ¿cómo se siente la señora que tiene, no sé, 10 años más que tú? Dale el asiento. Eso era permanente, esa enseñanza, y de alguna manera uno le calaba. Y vieron que la sociedad hoy en día no se caracteriza por la empatía. En el medio de esta sociedad tenemos las familias. Familias que son menos estables, mucho menos estables. Hay como un concepto de tengo derecho a ser feliz y si no soy feliz tengo que empezar una vida nueva. Entonces el querer que tiene que estar en toda familia, el querer que funcione, porque con el amor no alcanza, tengo que querer para poder seguir adelante en los momentos difíciles, matrimoniales y familiares. Yo no lo veo. Una familia muy estresada, con mucho menos tiempo de jugar a la familia, con padres muy inseguros, padres que no saben poner los límites y van a cursos y leen libros y el sentido común se volatizó. ¿Y qué dice la psicología de cómo tengo que tratar a mi hijo? Padres muy apurados que tienen muchas veces poco tiempo de jugar a los padres. En estos cambios, nuestro mundo actual también se nos vino encima. Se nos vino encima con necesidades de estar permanentemente con estímulos. Estamos viendo grandes problemas con el consumo simplemente de estimulantes de los chiquilines para poder estudiar, para poder despertarse, para poder no dormirse en clase. Un mundo actual que es muy agresivo y que también llega a los chiquilines chiquitos. Un mundo actual donde la droga está acá al lado, donde ya no es a ver dónde tengo que comprar, sino que me la ofrecen en la vuelta de la esquina. Un mundo donde el amor viene muy temprano y el amor es maravilloso y el romance es maravilloso, pero también hay que tener cabecita. Entonces a veces hay cabecitas de 14 viviendo historias de amor y de pasión y de sexo que no pueden manejar. Y esto no tiene solamente connotaciones morales, tiene connotaciones prácticas, reales, porque las cabecitas siguen siendo las cabecitas de antaño, pero que se les mete todo esto del erotismo temprano que traen los medios. Un mundo donde hay mucha gente sola, muchos niños solos, muchos adolescentes sufriendo, muchos adolescentes pasándola mal. Y como si todo esto fuera poco, un mundo donde se les exige que tienen que estudiar mucho, saber idiomas, saber informática, etcétera, etcétera. Es decir, desde el punto de vista intelectual, muy competitivo. Y así tenemos a nuestros chiquilines agarrándose la cabeza, presionados por diferentes lugares. Ese es el mundo actual. Entonces, ¿cómo son nuestros chiquilines en este mundo actual? Y cómo han cambiado ellos también por estos cambios a niveles sociales, familiares y del mundo. Chiquilines que son, en general, muy desafiantes. Son, como digo yo, perita levantada y cuando uno les dice algo, ¿y por qué me tengo que sentar? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Vienen al mundo con un cartel, tengo derecho a. El capítulo obligaciones parece que viene muy despacito y atrás, pero la parte de tengo derecho a viene con ellos desde chiquititos, desde que tienen 2 o 3 años, y esos son así los chiquilines del siglo XXI. Chiquilines muy ansiosos, ¿no? Todo ya, todo es la inmediatez.
Todo lo que demora, da trabajo, exige tiempo, exige paciencia, para ellos es, como decimos en Uruguay, un embole. Entonces pasan a otro tema mucho más de la inmediatez. Chiquilines que en el día a día con los padres y con los maestros y profesores reclaman igualdad. Ya no es como antes, ahora reclaman y los vínculos, y eso es algo que los que trabajamos con chiquilines tenemos que recordar, esto no está ni bien ni mal, esto es. Reclaman igualdad y te miran en vínculos que son totalmente horizontales. Y a los que somos de otra época, eso nos cuesta, porque nosotros venimos de la época donde la edad y la altura inmediatamente generaban en el chiquilín un cierto respeto, que había que perderlo el respeto, porque lo teníamos ganado solo, lo tenían ganado solo por la edad y por la altura. Eso no existe. Y los chiquilines chiquitos y los adolescentes te miran de igual a igual y lo tenemos que saber. Son muy explosivos. En general, salvo excepciones, tienden a hacerlo, con un claro disfuncionamiento ejecutivo, algo que para las instituciones es complicado. Ustedes saben que las funciones ejecutivas son las funciones que nos permiten trabajar en pos de una meta, sea estudiar, preparar un examen, llegar en hora a clase, hacer los deberes. Y estos chiquilines tienen que venir entrenados. Hay un entrenamiento en funciones ejecutivas que ocurre en casa, que empieza en la etapa preescolar, apenas el chico puede entender el lenguaje. ¿Vieron los que trabajan con niños chiquitos que llegan a la escuela y llegan sin estar preparados? Eso que se llamaba el aprestamiento, los preparaban para, ahora no llegan así porque eso es mayoritariamente en casa. Entonces las maestras preescolares empiezan a hacer el trabajo de la casa y de lo que tienen que enseñarle. Y las maestras de la escuela se encuentran enseñando conceptos básicos, grandes, porque aquella familia menos estable, más apurada, más estresada, no juega a los padres y a las madres como tienen que jugar. Escuchan, sí, pero solamente si sienten esa relación horizontal y se sienten validados. No valoran mucho ni creen mucho en el esfuerzo. Yo recuerdo cuando era chica que a mí me contaban el esfuerzo de los inmigrantes a las Américas y yo decía, wow, era admiración por cómo lucharon, cómo vinieron, cómo trabajaron, cómo hicieron la América. Cuando uno hace esos cuentos hoy en día, los chiquilines miran y dicen, como diciendo, ni ahí, me voy para una ruta más fácil. Ellos no tienen la valoración del esfuerzo. Protestan mucho todo el tiempo, eso lo saben todos los directores de escuela y de liceo, y son absolutamente tecnodependientes. Entonces eso ha determinado que tengamos que ir hacia ellos utilizando mucho la tecnología, muy probablemente mucho más de lo que quisiéramos. Como las familias y las sociedades no son empáticas, estos chicos carecen mucho de empatía. Y ahí tenemos las situaciones de hostigamiento, situaciones de bullyingcitos, de bullying que hay en las escuelas permanentemente. Que a veces cuando hablamos de la palabra bullying a la gente le parece exagerado, pero siempre que un chiste, que un comentario, que una conducta mía hace sufrir al otro, para mí es un bullying. Porque si no me di cuenta y me lo muestran y digo, discúlpame, no quería que pasaras bien, terminó. Pero no es eso lo que vemos. Es, ay, no es para tanto, que no sea tan sensible, todos nos reímos. Entonces las personas muy sensibles en esta época, los chiquilines muy sensibles, la pasan mal. Porque a veces yo le digo a mis pacientes en el consultorio, tenés la sensibilidad del siglo XVII y la cigüeña te tiró en el siglo XXI, que es el siglo de la no empatía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pertrecharlos en sensibilidad, que puedan ponerse un poquito un resguardo, porque la realidad es que este siglo no abunda en empatía y tenemos que trabajar mucho desde la casa y desde las instituciones promoviendo la empatía, porque hay muchísima gente que la pasa muy mal. Todos en general tienen bajas tolerancias, esto forma parte del disfuncionamiento ejecutivo, baja tolerancia al malestar, vieron baja tolerancia a la frustración. Vemos crisis y vemos comentarios y vemos enojos que, a ver, la vida es así, no podés frustrarte de esa manera a esta edad porque la vida es así y de alguna manera ellos siguen teniendo ese centrarse que tiene el preescolar, que hace típicamente una rabieta porque la mamá no le deja tener tal cosa. Estos chiquilines que están en la escuela, que están en el liceo, ya pasaron la etapa de las frustraciones.
Y por otra parte, los adultos hacen muchas crisis. Sin ir más lejos, hay que ver lo que sucede en un semáforo cuando cambia la luz. Hacen unas crisis y unos gestos y unos enojos, y las rabietas del adulto hace tiempo que pasaron la edad de las rabietas. Tendríamos que tener y haber desarrollado una regulación emocional mejor. Y sin embargo no la vemos. Por lo tanto, tienen pobre control de impulsos. Si ustedes imagínense un chiquilín que viene con pobre control de impulsos, entra en la adolescencia, que es la etapa que hormonalmente la impulsividad sube, porque le sube a todos. Si vengo con un hándicap y encima me sube todavía más la impulsividad, ahí aparecen la cantidad de conductas de riesgo y la cantidad de conductas, vieron, de, por ejemplo, los cortes en la piel, las autolesiones que estamos viendo, por esa dificultad en bancar una frustración y esa necesidad de ponerle solución a la situación ya. No quiero aguantar este dolor, entonces me corto para no aguantar ese dolor y sustituyo un dolor del alma por un dolor físico, porque no lo puedo aguantar, porque el dolor del alma uno siente, y es verdad, que te rompe por adentro. Entonces nosotros los invitamos y tenemos estrategias para manejar ese dolor más sano y no lesionando la pielcita, no lesionando el pelo. Y sin embargo, esto es más rápido, esto me alivia más rápido y a veces cuesta llevarlos para ese lugar. Chiquilines muy demandantes, porque como estamos en el siglo del consumo, hay demandas todo el tiempo, y padres que tienen menos tiempo, que tienen capaz que menos vocación de familia y menos paciencia, y que compran y compran porque, bueno, está barato, a mi hijo le gusta, y en realidad de esa manera no les enseñan a esperar, a aburrirse, a frustrarse, que vieron que para vivir en la vida necesitamos, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, dos grandes grupos de habilidades. Por un lado, habilidades de disfrute de la vida, que tienen que ver con lo que vimos hoy en el devocional, de valorar lo que tenemos y de agradecer todos los días en algún momentito. Para mí es la receta de la felicidad. Todos los días tener 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, lo que queramos, para agradecer la vida misma y todo lo que tenemos. Y por otro lado, tenemos que tener habilidades de aguante de la vida, porque la vida también hay que aguantarla. No siempre me pasa todo lo que quiero que me pase. No siempre sale el sol cuando quiero que salga. Y tengo que tener y desarrollar habilidades de aguante. De hecho, siempre digo que yo pondría una materia en el liceo, habilidades de aguante de la vida, porque no las estamos viendo y en algunos casos eso se suma con la biología y ahí aparecen las patologías graves que vemos. Esta intolerancia al aburrimiento, esta intolerancia a la espera. Eso de ir al dentista y poder esperar que te toque el turno y que tu mamá no tenga que sacar el celular porque si no el nene no aguanta. Y todo lo que estamos acá, o bueno, la mayor parte o algunos de los que estamos acá, aprendimos a aguantar la espera en el dentista y no era una tragedia, era parte de ir al dentista. Si el dentista se le hizo un poco tarde, ya está, no es un drama, no es una tragedia y ahora es todo ya y me tienen que dar el artefacto que me ayude a bancar ese aburrimiento. Entonces no aprenden a esperar, no aceptan la realidad. Y cuando no aceptamos la realidad es muy difícil vivir, porque la realidad es. Entonces hay que aprender a aceptar la realidad. Hay realidades que se pueden cambiar, podemos analizar, podemos trabajar por el cambio, pero hay cosas que no tienen cambio y lo que no tiene cambio tenemos que trabajar en la aceptación, que es otra materia muchas veces pendiente. Y todo esto lleva a que la desregulación emocional en nuestros jóvenes, yo les diría que es muy frecuente. No estoy hablando de una patología psiquiátrica de desregulación emocional. Estoy hablando de estas características emocionales de nuestros chiquilines que lo vemos en la diaria. Ustedes lo ven en el aula todo el tiempo, en los chiquitos en primaria y también en los adolescentes. Como si fuera poco, nos tocó esto que fue la pandemia, que no me voy a explayar en la pandemia, pero que la pandemia trajo lo suyo y que le agregó a este cóctel cosas nada buenas. Mucha reclusión, mucho tener la obligación de jugar a las familias. Una mamá en el inicio de la pandemia me hizo una consulta y me dijo, mira, mi mejor amiga actual es la aspiradora que va sola, porque quiero matar a mi marido y a cada uno de mis hijos. Esto que nos reímos, y lo estoy diciendo en términos jocosos, en realidad es terrible. Es terrible porque esto de la reclusión generó muchas cosas muy terribles, aislamiento social, la virtualidad académica que no es para todo el mundo,
la pérdida de momentos únicos, que los chiquilines quedaron con esa cosa de no pude festejar mis 15 años, como si fuera el fin del mundo, que uno no pueda hacer una fiesta de 15, y por supuesto el miedo y la ansiedad. Entonces, en estos cambios que venían, cayó la pandemia y mucho bien no hizo, porque lógicamente no iba a ser bien. Hay gente que pudo capitalizarla para bien y disfrutar esos momentos, pero no es la mayoría de la gente que pudo agradecer. Qué genial, qué terrible que es la pandemia, pero qué divino que estamos almorzando juntos en familia de vuelta. Y eso pudimos hacer muchos, que hace cuántos años no almorzaba la familia junta. Y sin embargo, no... Los humanos no vamos en ese camino. Yo trabajo mucho esto con mis pacientes, la capacidad de valorar lo que tenemos y agradecer lo que tenemos. Y ese para mí es la receta de la felicidad. Sinceramente, no es que la vida no te ponga problemas en el camino. Ahora, lo que no cambia, y acá estamos todos reunidos porque esto no cambia, que es nuestra meta como docentes. Mi segunda carrera, soy docente, creo que los docentes tienen un rol brutal hoy, mañana y siempre. Enseñar nuestra materia, enseñarles a pensar algo que se necesita, porque hay mucha gente en el mundo que piensa mal o no piensa, poder vincularnos satisfactoriamente, porque los que estamos en esto la gente nos gusta, es una carrera humanística, es una carrera que nos vincula con las personas y transmitirles el deseo de metas, de trascendencia, de querer más y más. Y me gustó compartir con ustedes, supongo que hay gente de México acá, como el profesor Girafales venía con un ramo de rosas a jugar al maestro, a jugar al profesor, a enseñar, a transmitir. Entonces, con todo este combo que les acabo de decir, que es lo que cambió y estamos en este siglo XXI, ¿qué hacemos? Entonces vamos a seguir a Darwin y nos tenemos que adaptar porque la realidad es. Y como la realidad es, nosotros podemos filosofar mucho de que antes era mejor, que antes había más respeto, que antes era más fácil, que antes los chiquilines entendían que no se le podía hablar así a un profesor, que antes. Y creo que tenemos razón, pero la realidad es, y esto que acabamos de ver, son los chiquilines de hoy en día. Entonces nosotros, que queremos llegar a estos chiquilines, que queremos enseñarles, que queremos ayudarles a pensar, que nos queremos vincular, que queremos formar parte de su vida, tenemos que adaptarnos. Entonces, lo que les traigo es simplemente algunas nuevas estrategias para intentar aproximarnos a ese plan de adaptación, siempre recordando que filosóficamente, por lo menos para mí, incluir no significa darle al chico lo que puede, sino darle lo que precisa. Este alumno mío precisa de mí que le haga una guiñada todas las mañanas. Este precisa que lo mire y le diga, dale, presta atención. Este precisa que yo le escriba porque no puede terminar de copiar. Eso es la verdadera inclusión, porque es colocarnos en esta situación. En lugar de creer que todos partimos de la misma base, darle a cada uno lo que precisa para que todos tengan la misma oportunidad. Y es difícil, y es muy difícil. Creo firmemente en esto, como soy docente, lo vivo en la diaria, y es poder analizar a la clase y poder decir, y cuando otro de la clase dice, pero ¿por qué a él le copiaste y a mí no? Porque a mí la mano también me duele. ¿Tú necesitas que yo te copie del pizarrón o te gusta que te copie? Porque si te gusta, yo te lo copio hoy. Ese chiquilín lo que quieres corroborar, ¿por mí lo harías? ¿Por mí te tomarías el tiempo? Cuando ve que sí, deja de pedirlo. En realidad, lo que queremos todos es sentirnos queridos, aceptados, tal cual somos. Entonces, en las estrategias, para mí, la primera estrategia es un vínculo sano. Y un vínculo sano con los estudiantes, ¿qué significa? Un vínculo que, dando clase, podamos transmitir ni más ni menos que todo esto. Te acepto, valido emocionalmente, te valido emocionalmente es porque yo no sé de dónde viene esa persona. Por eso el buen trato es tan importante, porque yo no sé cuando le hablo mal a una persona la historia, qué está pasando por su alma, qué cosas le están pasando. Entonces,
el poder validar emocionalmente a nuestros alumnos, tener un vínculo de respeto, que si yo pregono no se grita, no grito, que si yo digo no atendemos el celular, no agarro mi celular, que si yo digo no se puede comer chicle en la clase, no puedo yo comer chicle en la clase, porque el alumno del siglo XXI lo reclama. Probablemente yo a mis 14 años hubiera visto a mi profesor comer chicle y hubiera dicho, ah, él puede y yo no, pero para adentro. Jamás le hubiera dicho, ¿y por qué come chicle? Pero los chiquilines del siglo XXI no son así. Entonces, ellos reclaman, acuérdense, una igualdad. El vínculo hoy en día en casa y afuera de casa es horizontal. Yo no digo que esté bien, digo que es. Entonces, nosotros tenemos que lograr lo mismo que nuestros padres y nuestros abuelos quisieron lograr, pero tenemos que cambiar la manera. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, me parece a mí, de la diaria. Y, por supuesto, colocar la comprensión. Nosotros elegimos trabajar con gente, entonces nos gusta la gente, disfrutamos a la gente, queremos llegar al hueso de la gente para sacar de ese estudiante, de ese paciente, de ese alumno, lo mejor. Eso para mí es como funcionar. Esta foto intentó mostrar un faro. Vieron que el faro es una luz intermitente que no te está deslumbrando todo el tiempo, pero que siempre está pendida para ti, que te guía, que cualquier cosa que se te complique, y hay muchos profesores que les pasa, que los chiquilines pasaron de año y los vienen a buscar, me pasó tal cosa, me puede aconsejar, es lograr actuar, más allá de enseñar nuestra materia como un faro. Eso para mí es lo primero, que es el vínculo sano. Por supuesto, al lado del vínculo, apretado contra el vínculo, vienen los límites sanos y realistas. Entonces, ¿qué ingredientes tienen que tener los límites para cumplir esas características de ser límites sanos y límites realistas? Primero, los límites tienen que tener un componente que es la firmeza. Uno no pone un límite diciendo, ay chicos, hagan silencio, ¿qué les parece si copiamos del pizarrón? No. En realidad nos callamos, todos nos miramos. A mí me pasa en la universidad con chiquilines que tienen alrededor de 20 años, que me quedo mirando así y voy con todas las caritas esperando que, antes de decir buen día a todos, porque si no es como hablar por encima. Es eso que uno no tiene que gritar ni poner cara de ogro, pero sí poner, acá estoy, vamos a saludarnos, y eso está pegadito a esto que es el respeto. Yo tengo que respetarles porque eso es lo que cambió de la época de antes. Yo me crié en un mundo donde los niños no teníamos derechos, porque no se consideraba a los niños sujetos de derecho. Hoy en día sí, por eso reclaman esa igualdad y está bien. Entonces nosotros tenemos que respetar para ser respetados. Tenemos que no comer chicles para que no coman, tenemos que no usar el celular para decir no lo podés usar, tenemos que no gritar para que ellos no griten. Eso es lo que cambió, porque ellos lo reclaman. Ahora yo me pongo a pensar, ¿está tan mal predicar con el ejemplo? ¿Está mal decir, tenemos que hablarnos bien y dar el ejemplo de hablar bien para que el otro aprenda? En realidad, todas las técnicas, todo lo que se ha estudiado acerca de cómo aprendemos los seres humanos, todas las conductas complejas señalan que el principal mecanismo de aprendizaje es el copiado de modelos significativos. Entonces, yo tengo que ser un modelo y cuando me salgo del modelo, porque soy humana, a mí me ha pasado en mi casa criando a mis hijos, cuando me salgo del modelo y me lo muestran, mi hijo mayor varias veces, no es que no se grita, y yo quedaba así y decía, tenés razón, discúlpame por gritarte, ahora te vas a bañar. Porque lo que estaba mal era el grito, no que lo había mandado a bañar por vez número 45. Entonces, eso es lo que ellos reclaman y nosotros tenemos que ser, bueno, muy autorregulados y controlados. Esa serenidad que tanto Adriana como todos los de la institución me han sentido decir, como si saliéramos de un spa. Prácticamente tenemos que tratar de interactuar así porque no nos podemos dejar llevar por el enojo. El enojo es una emoción humana. Todos nos enojamos. Lo que pasa es que nosotros que trabajamos con chiquilines creciendo tenemos que ser el ejemplo de autorregulación. Y cuando nos damos cuenta que estamos enojados, una buena manera es decir, discúlpame, te hablé mal porque estoy enojado.
me tomo un minuto, bajo, te hablo con firmeza y te digo lo que tenés que hacer. Porque eso no cambió, el límite no cambió, lo que hay que adecuar es la forma para lograr lo mismo que hicieron con nosotros. Probablemente, mis padres se enojarían mucho, pero probablemente antes era más fácil. Entonces mis padres, si estuvieran vivos, se enojarían mucho porque probablemente en su mundo, en su época, también había dificultades. Pero las dificultades que tenemos hoy en día son esas que les dije hasta ahora. Tenemos que ser consistentes. No puede ser que hoy me parezca genial que peguen gritos y hablen uno por encima del otro y mañana yo venga y no puede ser, porque es decir, tengo que ser consistente. Lo que creo hoy no puede depender de mi humor. Lo que creo hoy lo creo mañana, lo creo pasado. Y tengo que ser obviamente coherente entre lo que doy y lo que pido. Si yo doy, yo pido. Si yo no doy, no puedo pedir, porque las reglas de juego cambiaron. Entonces vieron que también, además de ayudarlos a ellos a crecer como humanos, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy personal de ser cada vez mejor. ¿Por qué? Porque elegimos esto de venir a enseñar, de interactuar con gente, y esto es muy importante. El tercer ingrediente para mí es el estímulo. La realidad es que las personas hacemos mejor las cosas cuando nos sentimos mejor. Entonces, un docente estimulador es un docente que logra de sus alumnos muchas más cosas. El estímulo ha demostrado ser clave para el cambio. El estímulo es independiente del resultado. El estímulo es en el proceso. Es, qué linda que te está quedando la letra. Cada vez la tenés más redondita y se entiende mejor. Qué genial. No voy a esperar que tenga la mejor letra de la clase para decirlo. Ahora sí tenés una buena letra y se puede entender. Voy estimulando pasito a pasito el proceso y lo voy estimulando en forma verbal, pero también en forma paraverbal, con un guiño, con una mirada. Las personas hablamos con los ojos y tenemos que exudar. Me encanta que estés acá, me encanta darte clase, me encanta entenderte, me encanta ser tu maestro. Entonces, cuando exudamos eso, a los seres humanos les llega. Esto para mí es un disfrute. Elegí bien mi profesión y acá estoy delante de ustedes. Entonces, eso tiene que estar exudado en ese lenguaje que es el lenguaje paraverbal, que cuanto más chico es el niño y cuanto más adolescente, más importancia tiene. En realidad, la jerarquía del lenguaje verbal propiamente es entre cuarto de escuela, 10 años y 14, 15. Y ahí empieza mucho el lenguaje paraverbal, los ojitos, una mímica, una guiñada, una cabecita que baja, entonces la persona se siente mirada, comprendida y estimulado. Y esto ha demostrado ser también clave para el éxito y clave para que ellos quieran que les vaya bien. Porque ¿cómo se mide el éxito? No se mide por el resultado, es querer que me vaya bien, querer lograr más, querer hacer más. Es un tema que tenemos los adultos. Esta institución acá en el Uruguay ofrece de todo para aprender, porque tienen de todo. Entonces, el gran desafío es que ellos lo quieran usar, que ellos quieran usar las clases extra, que ellos quieran venir al laboratorio de inglés, que ellos. Y el estímulo para eso es fundamental. Obviamente, para poder hacer, para poder animarse, para poder estar acá parado, uno tiene que tener una buena autoestima, uno tiene que quererse. Entonces, el desarrollo de la autoestima es complicado. La autoestima son como los pilares en la vida de una persona y es complicado. La gente que trabaja con adultos y que los adultos, por ejemplo, los psicólogos que tratan adultos que van a terapia por baja autoestima, claro que hay un montón de protocolos y hay un montón de técnicas y demás, y vale la pena intentarlo, pero la realidad de los tratamientos es que no siempre se logran cambios totales, porque la autoestima negativa de la infancia tiene como una fuerza que siempre se trata, pero quedan cositas que por supuesto el adulto aprende a manejarlos. Entonces cuando uno ve ese tipo de investigaciones que está muy demostrado, uno dice, ¿qué es lo mejor que podemos hacer por la autoestima? Y desarrollar una autoestima positiva. No esperar a ver lo que sale y después tratar la autoestima negativa, porque tratar lo negativo en el caso de la autoestima es difícil. Entonces, cuando uno se pone a pensar, ¿cuáles son los pilares de la autoestima? A ver si están de acuerdo conmigo. Primero es cómo nos miran los adultos significativos. Con qué amor mi madre y mi padre me mandan a bañar,
o me mandan a hacer los deberes, o me apagan la tele. Cuando me dicen no, más tele no, el celular no, pero acá exudan te quiero. No exudan enojo, furia, porque eso jamás suma al desarrollo de la autoestima. Si eso lo llevamos para el aula, cuando los ojos de un docente exudan, me encanta enseñarte, me encanta que estés acá, uno pone límites, uno dice hagan los deberes de vuelta, uno les dice no puede ser que no están estudiando nada, pero acá los ojos exudan esa mirada de te quiero. El motivo que yace abajo de lo que te estoy diciendo es que quiero que te vaya bien, quiero que seas feliz, y eso es a través de ese lenguaje paraverbal. Y, por supuesto, la segunda pata del desarrollo de la autoestima son las experiencias de éxito. Ningún estudiante se cree inteligente si es el peor de la clase, si repite un año, si todo lo que hace se lo corrigen o si se tiene un cuaderno todo tachado con cosas rojas de la maestra. Entonces tenemos que pensar en eso porque para poder desarrollar la autoestima tenemos que buscarle a cada una de las personas experiencias de éxito, experiencias de cosas que le salgan bien, y todos tenemos cosas que hacemos bien. A veces no nos tomamos el trabajo de buscarlo y la persona nunca lo sabe, pero todos tenemos áreas donde somos buenos. Entonces hay que sacar esas áreas porque así ayudamos a la promoción de la autoestima. Estimular la educación afectiva, esto también lo pondría yo como materia de primero de escuela a sexto de liceo, que todas las clases se trabajara la gestión de las emociones. Identificar que tenemos emociones, permitirnos la emoción, porque todas las emociones en los seres humanos son válidas, no somos robots, sentimos cosas, sentimos furia, sentimos enojo, sentimos rabia. ¿Qué hacemos con la rabia? Es lo que tenemos que aprender. ¿Qué hacemos con la tristeza? Es lo que tengo que aprender. Sentir la emoción es absolutamente válido. Sentimos cosas. Entonces, la gestión de las emociones, la identificación y poner en palabras lo que sentimos ha demostrado la investigación que es en sí mismo un proceso terapéutico saneante. De hecho, es parte de todas las psicoterapias, poner en palabras lo que siento. Fíjense, si pudiéramos hacerlo en casa todos los días, si pudiéramos hacerlo en clase, si la persona en lugar de actuar el enojo pudiera decir, estoy enojado, déjame unos minutos. Qué genial sería, yo creo que se tomarían decisiones menos impulsivas y las cosas terribles que vemos que pasan, tal vez, quizás, pasarían un poquito menos. Y por último, promover el funcionamiento ejecutivo. Promover el funcionamiento ejecutivo es una tarea que en realidad sería genial que vinieran hasta primero de escuela con esa promoción de las funciones ejecutivas desde casa. La promoción del funcionamiento ejecutivo implica mínimas intervenciones las que podamos hacer a nivel del ambiente y también a nivel de cada uno de los estudiantes. Entonces, a nivel del ambiente hay cambios sociales, cambios físicos que se pueden hacer en el formato de la clase, en el número de chiquilines, en el lugar, en la planificación de las tareas, sabiendo que estos niños del siglo XXI tienen lapsos atencionales más cortos. ¿Pero por qué? Porque son chiquilines hiperestimulados. ¿Por qué? Porque el estímulo que tienen las pantallas es imposible de poder competir. La maestra que quiere enseñar, no sé, acerca de Cristóbal Colón, si viene disfrazada de Cristóbal Colón y entra con una espada gritando, soy Cristóbal Colón y vine a América, entonces están todos así, la van a mirar, porque ellos están acostumbrados a esas pantallas. Vieron que competir con las pantallas es muy difícil. Ni que hablar los chiquilines que tienen déficit atencional, pero sin tener déficit atencional. Competir con las pantallas, y estos chiquilines tecnodependientes están demasiado inmersos en las pantallas. Entonces, tenemos que hacer cambios en la planificación de las tareas, en el tiempo. Los tiempos atencionales se bajaron en normalidad, no estoy hablando de patología de la atención. Anotar tareas, dejarlas anotadas, ver el uso del tiempo, ver modelos sanos. Siempre digo que el modelo sano es, cuando armamos una clase, es sentar al lado de Juan, que Juan no para, que Juan se para, que Juan es impulsivo, que Juan es distraído, que todo alrededor de Juan es un destartale. No puedo sentarle a Anita la mejor de la clase, porque a la pobre Anita la torturé y encima para Juan, Anita
Pero no existe, porque es tan distinta, Juan. Entonces, cuando decimos modelo sano, tenemos que pensar al lado de Juan, uno, que sea movedizo, que sea jorobón, que sea un poquito destartalado, pero ese chiquilín que uno le dice, a ver, Pedro, ya está. Y Pedro lo logra. Entonces Pedro le dice, Juan, dale, vamos a copiar si no, no terminamos. Ese es el modelo sano. Es uno que está parecido, pero no igual, y que arrastra consigo, no para abajo, sino para arriba. Vieron que todos tenemos estudiantes que te potencian para abajo y estudiantes que se potencian para arriba. Vieron que esto es una especie de puzzle en el armado de la clase, que es bien bueno ir pasándoselo de maestra a maestra, de profesor a profesor. En este caso, en este colegio tenemos las POP, que son en el liceo los que están así con los chiquilines y que pueden saber las características de cada uno, pero no porque sean mejores personas o peores personas, para nada. Pero la realidad es que hay características en la manera de ser que nos potencian para arriba. Y hay características que si nos juntamos vamos para abajo, no vamos para arriba. Entonces esas cosas también hay que trabajarlas. Otras intervenciones son, bueno, el poner tareas que tienen que tener muchas más partes, con consignas muy claras, dejarlas muy escritas, poner tareas que sigan pasos secuenciales pero ir marcándolo, tareas que sean interesantes para los chiquilines de la hora, porque yo quiero enseñar mi materia que es historia. ¿Cómo puedo hacer para que a un chiquilín del siglo XXI le interese la Edad Media? Y tengo que pensar, sí le puede interesar. De hecho, hay series de la televisión maravillosas que se superprenden. Entonces, tengo que cambiar el formato. Porque si se le enseña historia como me la enseñaron a mí, que en un libro había una foto en blanco y negro cada 45 hojas, los chiquilines no agarran los libros. ¿Y vieron cómo se ha perdido el uso de los libros? Es brutal. Los chiquilines, bueno, ni los abren. A veces yo sé que hay profesores que ni mandan libros porque saben que no los van a leer. Entonces, perder la capacidad de leer y disfrutar de un libro es terrible. Como sociedad es terrible. Entonces, ¿cómo podemos hacer para promover esos cambios que también tienen que ser en las señales? Tenemos que poner muchas señales visuales, señales verbales, consignas que dejamos escritas, listas, alarmas. Estos chiquilines funcionan de esta manera. Como les digo desde el comienzo, no digo que esté bien, digo que es. Entonces, ayornándonos a esto, tenemos que hacer en el ambiente estos cambios. Y, por último, los cambios en la interacción. De alguna manera los chicos del siglo XXI necesitan una supervisión más cercana. Necesitan que hagamos ese paneo de mirar los ojitos y de repente vemos unos ojitos que no están como hace 3 días y me quedo pensando y espero y capaz que al día siguiente voy a ver cómo siguen esos ojitos. Y fue solamente que ayer se peleó con la novia y hoy se arregló y no pasó nada, o realmente está pasando un mal momento. Esa sensibilidad que todos tenemos, porque si no, no estaríamos acá y no estaríamos tratando de hacer las cosas mejor con los niños y adolescentes. Y las intervenciones a nivel del estudiante, la motivación, el reconocimiento de los hándicaps y de las fortalezas de cada uno. Y en algunos casos hay muy buena bibliografía que se las podemos hacer llegar acerca de cómo se puede, con pequeños pasos, enseñar funciones ejecutivas en menos desde el aula. Eso es un poco lo que yo creo que son las nuevas estrategias para estos nuevos tiempos para el aula. Y quería compartir con ustedes, un poquito de despedida, esto que me encanta y que me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Mantener viva la esperanza. Esta es la misión más difícil de una maestra, de un profesor, en este siglo XXI. Enseñar que es posible ir contra la corriente, pensar en el otro, trabajar para mejorar. Enseñar que la ética y la fidelidad a los ideales no pasaron de moda y que enaltecen al hombre. Enseñar que el arte enriquece el espíritu humano de un modo inviolable, que nada ni nadie podrá quitarnos jamás. Enseñar que la tierra nos ha sido prestada, que mañana deberemos entregarla a nuestros hijos y a sus hijos y a sus hijos, que el futuro debe prevalecer sobre lo inmediato. Porque a pesar de la corrupción, de la violencia, del desmedido interés individual, alguien, entre todas las opciones vitales, es capaz de elegir esta, enseñar. Así que bueno, les deseo
muchísimo éxito en esto que eligieron, que es tan lindo. Muchas gracias. Con Andrea uno siempre queda como impactado, ¿no? De tanta información. ¿Preguntas, comentarios, algo que ustedes quieran compartir? Mudos. Siempre pasa, Andrea. Claro, eso. Sí, Adriana. Que me resonó y me va a resonar, exudado, con todo lo que compete, con todo lo que acarrea de lo que tú dijiste. Así que muchas gracias. Gracias. Siempre, a veces cuando trabajo con padres, hago este gesto, ¿no? Porque claro que tenemos que poner límites, claro que tenemos que decir esto no, claro que tenemos que mandar a repetir un trabajo que está mal, claro que tenemos que, si no sabe, no le vamos a salvar un examen, pero los ojitos tienen que exudar otra cosa, no pueden exudar enojo. No puede que el enojo nos gane, la frustración. Y vieron que el enojo y la frustración vienen fácil cuando estamos cansados, cuando estamos desmotivados, cuando trabajamos muchas horas por día, cuando no nos sentimos valorados. Por eso es tan importante el cuidado del cuidador, que también Adriana me lo escucha decir, el poder tener reuniones de docentes, que los docentes tengan la oportunidad de decir qué les cuesta, qué no les está saliendo, qué les está cayendo mal, por qué con este grupo tengo tantos problemas, por qué, y buscar la solución, porque nos tenemos que cuidar para cuidar y exudar lo que tenemos que exudar. Así que sí. Muchísimas gracias por toda la presentación. Creo que de alguna manera, más allá de hacernos reflexionar, también nos convoca a preguntas y cuestionamientos propios de nuestra propia vida institucional y de nuestra propia vida personal, digamos, ¿no? Y creo que, no sé si es como desafío, como pregunta, yo no sé si los chiquilines, como le dicen por acá, quieren tanto ser como éramos nosotros en el siglo XX. Y nosotros estamos atravesados muchos de nosotros estamos atravesados por los dos siglos, ¿sí? Y tampoco sé si nosotros estamos tan seguros que sean como fuimos en el siglo XX. Entonces, cuando se pone en cuestión, es muy difícil porque tampoco tenemos un parámetro desde donde reacomodarnos a esta realidad que ellos se adaptan porque nacieron, pero que tampoco les gusta y por eso de alguna manera tienen un permanente malestar y enojo. Y entonces no solamente vos estuviste trabajando mucho sobre cómo trabajar con los estudiantes, pero cómo trabajar con nosotros mismos. Este desafío de poder acompañar la vida de muchos y de muchas. Buenísima la pregunta. ¿De dónde es? De Argentina. Somos bastante parecidos, pero no iguales. En realidad, bueno, bienvenido, ¿no? Están de muchos lugares, me dijo Adriana, lo cual es fantástico. En realidad tenemos que trabajar pila en nosotros, no solo para ayornarnos a este siglo. Pila es mucho. Pila, mucho en nosotros. Pila es lo mismo que mucho. Y tenemos que trabajar porque tenemos que acompañar el cambio. Un poco la idea darwiniana de si no nos adaptamos, no podemos. Y trabajar en nosotros significa, los chiquilines nos ponen desafíos brutales adelante. Nosotros tenemos que acompañar estos tiempos en lo que es para nosotros nuevo. Por ejemplo, para mí el gran desafío diario es la tecnología. No puedo quedarme afuera de la tecnología, entonces aprendí que la tablet, que voy siempre aprendiendo y mirando con una cara de curiosidad y ganas de aprender, porque esa parte del siglo XXI es fantástica. Lo que puede hacer un celular en 2 minutos, no me digan que no es fantástico. Ahora,
eso tiene que estar siempre como con el sombrero de lo que creo fundamental en la vida, que tiene que ver con los valores. Entonces, eso no cambió. Entonces, cambió todo lo de abajo. Tengo que ayornarme, pero lo que yo creo de mí y quiero dar como docente y cómo salgo de una clase diciendo, di lo mejor, hice lo posible, a algunos les llegué, espero que a todos, espero que en más o menor medida, pero me encanta lo que hago y di de mí lo mejor. Me adapté a estos chiquilines, porque no tengo otra, porque si no, no llego. Pero en realidad, mi objetivo que hizo que yo abrazara la parte educativa tiene que ser el mismo, porque eso para mí, por lo menos, no cambia, que tiene que ver con todo el sistema de valores. Entonces, ese es el mismo. Y mi objetivo, por ejemplo, que traté y trato de cumplir en casa con mis hijos, es transmitirles lo mismo. Ahora, la forma, claro que la tuve que cambiar porque no es la misma forma que usaron conmigo, porque no hubiera funcionado, no tendría la relación que tengo con mis hijos hoy si hubiera hecho lo mismo. Y yo tuve una excelente relación con mis padres, que murieron de muy viejitos, pero si yo hubiera tratado a mis hijos como mis padres me hablaban a mí, yo no hubiera llegado a mis hijos, porque son otros los chiquilines. Entonces tuve que cambiar la forma, manteniendo siempre el mismo objetivo, que creo que los objetivos son los mismos, y básicamente cuando digo objetivos digo valores. ¿Qué es para mí valioso en la vida? ¿Dónde está lo que realmente para mí importa? Y que si no lo tengo me hiere el alma. Hay un montón de cosas que si no la tengo me complican, no sé, si me quedo sin auto me complica porque pierdo tiempo, pero valioso en la vida un auto no es. Entonces, esos son los valores que esos para mí trascienden y tienen que ver con la humanidad misma. Y trascienden las épocas, lo que cambia es la forma de poderlos implementar. No sé si contesté la pregunta. Sí. Hablas muy rápida, como chilena, pero puedo entenderte. Uruguaya, pero sí, bueno, puedo entenderte, que es lindo. Creo que, no sé, lo que estás compartiendo de la mirada de amor, bueno, que hay cosas que no necesariamente estás usando palabras, pero una mirada, como comunicar, como Winnicott habla de la mirada de la mamá, como valorizar la persona. Y creo que estás haciendo por la escuela, los maestros y profesores, ¿cuál es tu papel con la escuela, haciendo de adentro de institución o de afuera? Gracias. Habla muy bien el español. Los uruguayos hablamos muy rápido, o capaz que soy yo, para que no se aburran. En realidad yo trabajo en clínica, soy psiquiatra y trabajo en clínica. Lo que hago con las escuelas o con los liceos o con los padres es talleres. Cuando me invitan, de hecho, bueno, Adriana y Carlos me invitan hace años a Crandon. Todos los años, al principio de año, hacemos las charlas para padres de primero de liceo, que está enfocada con algunas características de la generación que los docentes traen, como para que las tratemos y podamos generar en los padres el deseo de pensar, de jugar mejor a los padres, de darse cuenta cuando algún hijo capaz que tiene alguna dificultad que necesita que alguien lo vea, que son la minoría. Ustedes saben que cuando tenemos problemas en la infancia y en la adolescencia, solo el 12% es patología mental. Todo el resto son malos manejos, situaciones familiares, familias disfuncionales. Solamente el 12% es patología mental. Así que el psiquiatra no es el más importante en la ecuación de la vida social. Quedamos para los problemas reales. El 90% son cosas mal manejadas. Y la idea es, en las instituciones que me invitan, como esta, trabajar con los docentes. Acá he hecho mucho trabajo también con docentes y también con los padres, porque yo trabajo en clínica, en el consultorio. Es decir, a mí, en teoría, me llegan los problemas.
ese 12%. Y es un placer cuando de la evaluación psiquiátrica el diagnóstico es, su hijo es sano. 2 puntos. Usted tiene que hacer lo siguiente. 2 puntos. De hecho, soy bastante conocida por mandar a los padres a terapia y no a los chiquilines. Porque no hay terapeuta principal para los niños que los padres. Para bien y para mal, los padres son los terapeutas de los hijos. Pero estoy convencida de esto. Tan convencida estoy que tengo un equipo de psicólogos y la mitad del equipo trabaja solo con padres, no trabaja con chiquilines. ¿Tá? Porque realmente somos los agentes de salud y de no salud de los chiquilines. Entonces, si los padres eso lo comprenden y lo hacen, los chiquilines hacen así. Si los padres no lo hacen, esos chiquilines van de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, toman medicación y así siguen haciendo lo que pueden. Esa es la verdad. Entonces, ese es lo que yo hago. Hay en los colegios, y acá hay psicólogos institucionales que están adentro para detectar, sacar, charlar, poder transmitirle a profesores y a los padres. Sí. Una pregunta para vos, entonces. ¿Estás a vez en cuando diciendo a una maestra, vos necesitas ir a ver a ella por un rato? Yo no. No corresponde que yo como directora haga eso, pero tenemos un equipo de psicólogos que muchas veces trabaja con los docentes también. Yo siempre digo que ojalá todo director tuviera una Andrea Constant cerca, porque nosotros de alguna manera siempre estamos, porque tú decías como adultos nosotros también, y por supuesto, porque este siglo XXI nos arrasó en muchas cosas. Lo planteaba Andrea, que siempre empieza medio catastróficamente, pero también nos ayuda a habituarnos y después nos da tips, ¿no? Y eso también a los padres, a los docentes. Porque es muy difícil ser docente, director, pastor, capellán, etcétera, en el siglo XXI. Entonces, tenemos que ser mejor, tenemos que prepararnos, tenemos que actualizarnos, tenemos que leer, tenemos que tener a alguien que también nos mire empáticamente a nosotros, los que estamos a cargo de tantas personas en las instituciones, que a veces necesitan, por supuesto, espacios, yo creo que de escucha, ¿no? Que tiene que ver con esto que planteaba Andrea. Los jóvenes, los niños, muchas veces, y los padres lo que necesitan es escuchar, pero a nosotros muchas veces no estamos para escuchar porque estamos para gestionar. Entonces ahí es donde vienen los conflictos. Pero bueno, a veces cuando vemos que los padres, porque todos tenemos familias diferentes, ¿no? Familias que indudablemente son más permeables a nuestros consejos y otras familias, ¿verdad, Andrea?, que nos cuestan mucho más. Pero bueno, esto nos gusta y esto que trae Andrea me parece muy valioso. Es lo lindo, porque uno, si no es vocacional, ¿verdad, hermanos? No estaríamos acá. Eso seguro. Yo quería decir que... Andrea, gracias por este tiempo y gracias por el tiempo anterior, porque para que vos estés acá parada, has estudiado mucho, has leído mucho, así que agradecemos porque ese esfuerzo hoy es un beneficio para nosotros y nosotras. Voy a plantear una preocupación que tenemos quienes hacemos gestión en las instituciones educativas, creo que es algo compartido. Estas características de época que vos hablabas en la subjetividad, la encontramos muchas veces en quienes se inician en la docencia, quienes comienzan como comenzamos todas, ¿no? Con reemplazos. Entonces llegan a nuestras instituciones personas que tienen algunas de estas características de época, que entramos a las aulas y están sentados mirando el celular y no es para uso pedagógico, donde no guardan esa simetría necesaria para vincularse con ese niño, esa niña, con los y las adolescentes. Y pareciera como que no hay un registro cuando nos sentamos a mirarnos y a conversar sobre esto. Y es una gran dificultad.
Y ahí es donde nos agarramos la cabeza y decimos, ¿qué hacemos? ¿Y cómo acompañamos a estos compañeros y compañeras jóvenes que se inician? ¿Cómo acompañarlos? ¿De qué manera? Gracias, gracias por sus palabras. Es tal cual, en realidad personalmente creo que hay dos cosas que hay que hacer. Una, y esto hablo por Uruguay, en la formación del maestro y del profesor hay una materia que falta, que es el encare de esto y de toda la psicopatología de niños y adolescentes, no desde el punto de vista teórico, más psicológico, de las leyes y las escuelas psicológicas, que está genial, pero eso precisa el psicólogo. Eso no lo va a usar una maestra o un profesor. El encare de la psicopatología y el encare de la promoción de salud. Por ejemplo, esto que les dije hoy, enseñar una función ejecutiva que vemos que este grupito de la clase no la tiene. Esa materia en la formación, por lo menos en el Uruguay, falta. En algunos lugares está teórica, pero cuando uno va a los programas termina siendo una información muy psicológica que en realidad el docente no va a usar. Por lo tanto, es una materia que la ve como un peso en su formación y no como algo que le va a ayudar a la formación. Eso para empezar, de manera tal que los jóvenes que se van recibiendo y que llegan, como usted dijo, tal cual, a hacer reemplazos por poco tiempo, arrastrando las características del siglo. Ese es un pedazo. El otro pedazo son los talleres con docentes en las instituciones, que tiene que ver con la formación, que por eso acá, por ejemplo, lo hemos hecho, no sé si todos los años, pero lo hicimos incluso en plena pandemia, por Zoom, pero lo hicimos, un poco para ayudar a docentes desesperados que tenían que tener algunas estrategias para manejar la virtualidad académica, la ausencia, saber que del otro lado estaban chateando por Discord mientras trataban de poner cara de inteligentes y de que estaban en la clase. Esa es la realidad. Pero también para que desde la institución se le transmita a los nuevos docentes, esto es lo que nosotros queremos para nuestro staff. Esto es en lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en esto, entonces es necesario que tú te adaptes a esto para formar parte, porque eso forma parte de la coherencia institucional de clase en clase. Cuando nosotros tenemos esa coherencia institucional es un placer. Tú hablas con la maestra de cuarto año, que es muy parecida, con características de personalidad distintas, pero es como hablar con la maestra de tercero, no solo porque la de tercero le pasó todo a la de cuarto, sino que lo grande lo manejan igual. Y esa es una labor importante de los directores. Los directores están siempre mediando y en esta institución, en primaria, no sé, creo que en primaria están las psicólogas, pero en secundaria tienen una figura que es la figura que nuclea, que le llaman POP, de forma muy graciosa, pero la realidad es que los POP están en todas las charlas, en las charlas para padres, es decir, están atravesados por lo que la institución quiere para su staff, porque cree en eso, porque cree que ese es el camino de llegar a los alumnos. Los colegios que hacen eso son colegios que son como muy homogéneos en la entrega y en el manejo. Los colegios que no lo hacen, aparecen los temas. Entonces aparecen los temas y ahí termina la dirección o la psicóloga institucional tirándose del pelo, tratando de que este profesor de física, que es genial enseñando física, pero que todo el manejo que queremos que tenga lo tiene mal. Entonces tenemos cantidad de quejas de padres, de alumnos, no aprenden y bueno, todo para atrás. Y capaz que esa persona no está formada y nunca se puso a pensar que esas características siglo XXI juegan en detrimento de su materia. Porque para enseñar física en el siglo XXI hay cosas que tiene que cambiar. Entonces, en algún momento hay que hacer estos talleres, que además son talleres muy aliviantes, porque también permiten, en la instancia esta de preguntas, levantar la mano, decir a mí me pasa tal cosa, me siento muy incómodo con tal cosa no la puedo manejar, son como catárticos, ¿no? Que es un poco lo que forma parte del cuidado del cuidador. Por eso te digo, yo creo que son dos niveles, en lo formativo y después en lo institucional. Voy a aclarar, Andrea, Sí. que en primaria, en secundaria, como decía Andrea, tenemos la figura de los profesores orientadores pedagógicos, por eso es POP,
porque la realidad de secundaria no es la misma que primaria. En primaria los maestros están, el maestro de español 20 horas, el maestro de inglés 20 horas, y tiene un mayor acercamiento con los chiquilines y con las familias. En secundaria, de pronto, el profesor de física tiene 3 horas a la semana, entonces el orientador pedagógico lo que hace es mantener la relación con las familias y con los profesores. Pero en primaria, además de los maestros, nosotros tenemos un equipo de psicólogos que cada psicólogo tiene grupos asignados. Es decir, primero A es el grupo que trabaja con Adriana, supongamos. Y Adriana es la psicóloga que acompaña a ese grupo durante todo el año, y tal vez Adriana sigue en segundo con esos alumnos. Y yo digo que una cosa que hemos logrado en el colegio hace muchos años es un trabajo de los psicólogos en la clase y no en el gabinete psicológico. Los psicólogos pasan la mayor parte del tiempo con los maestros en las clases. Es una figura más dentro de la clase, haciendo talleres o simplemente estando en la clase observando qué es lo que pasa desde maternal. Miro a Laura porque es la subdirectora de inicial. Por ahí anda María Eugenia, que es la directora de primaria, allá atrás. Pero ese trabajo se hace. Ahora, yo cuando pedí el micrófono es porque a Andrea la escucho hace muchos años, ya no sé cuántas veces la he escuchado. Cada vez que la escucho disfruto, pero yo voy a tomar una cosa, bueno, y ahora agrego algo, porque vos dijiste que para enseñar física en el siglo XXI hay que tener otras técnicas. Yo en eso me permito discrepar como viejo que soy, que voy a cumplir 70 dentro de poquitos días, pero yo creo que vos decís algo todas las veces que te escucho que es más importante que las nuevas técnicas para enseñar física o disminuir el periodo de atención, que es la mirada. Si nosotros no miramos a los alumnos, aunque trabaje, ¿cómo es que se llama? El ABP, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, las dinámicas activas, haga más cortitos los periodos, presente los videos. Si yo no miro a mis alumnos no aprenden. Eso yo creo que es algo, Andrea, que yo le decía a Laura, ¿cómo hacemos para transmitir eso? Claro, nosotros acá en el colegio tenemos más de 200 docentes, son como 280 docentes. Entonces, es difícil transmitirle a todos, por más que hacemos estos talleres que dice Andrea, por más que estamos trabajando directamente desde las direcciones y subdirecciones con todos los docentes, pero eso, hace muchos años acá, una psicopedagoga que trabajaba en secundaria, Juliana, en uno de estos talleres que hacemos con los docentes, nos contaba de una adolescente que llegó a la clínica porque le estaba yendo muy mal en matemáticas, ¿no? Y Juliana se puso a trabajar y encontró que no tenía ninguna dificultad específica para el aprendizaje de la matemática. Y charlando con la chiquilina, la muchacha le dice, ¿sabés lo que pasa, Juliana? En todo lo que va del año, la profesora nunca me miró. Yo cuando Juliana nos contó eso, realmente quedé impactado, ¿no? Porque por eso vuelvo a esa imagen tuya que te la escucho siempre y que es tan clave, incluso cuando uno habla con los padres, uno como directivo, digo, cuando tiene una entrevista con los padres, cuando tiene una entrevista con el docente, la importancia de esa mirada. Y termino, porque si no yo me pongo a hablar. No sé cómo hacer, eso sí creo, Andrea, que tenemos que poner una materia de esas dos cosas que vos decís. El aprender a agradecer, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta agradecer todo lo que tenemos? Nos cuesta. Yo a veces los domingos en la iglesia nunca escucho a nadie que diga, doy gracias porque hoy me desperté, doy gracias porque estoy viendo el sol, doy gracias porque mis hijos crecen. No, siempre es, ay, yo pido porque no, yo pido porque no, yo pido. Pero agradezcamos todo lo que tenemos. Yo creo que eso se ha perdido y ustedes dirán, claro, sos el director general, ¿qué vas a decir?
Pero acá cuesta que los docentes y los funcionarios, muchos agradecen, gracias a Dios, pero hay otros que solo ven esa otra parte. Ay, ¿qué tengo que hacer? Ay, ¿qué tengo que hacer? Creo que eso lo tendríamos que trabajar entre todos por el bien de todos, porque ayuda a la salud de todos, ¿verdad? Por supuesto que en una institución siempre tenemos cosas para corregir, muchísimas, pero también tenemos muchas cosas para agradecer cada día y cuesta. Yo siempre digo, sobre todo a Laura que es y a María Eugenia, que son inicial y primaria, a muchas maestras de acá las mandaría a trabajar al CAIF del Cerro, que es una obra que tenemos de la Iglesia Metodista en el Cerro, donde hay una cantidad de problemas, donde los niños no comen capaz que todos los días, donde las familias están desintegradas, para que vean otras realidades. Yo creo que a veces en lugares donde tenemos muchos privilegios nos cuesta ver las dificultades de los otros. Sí, Adrián. Gracias, Andrea. Un placer escucharte y escuchar todo lo que va generando. Yo tenía ganas de sumar algo, retomando algo que dijo Gabriela y que se comentó. Nosotros tenemos no solamente niños o adolescentes con estas características, sino muchas veces docentes y familiares, mamás, papás, que también tienen estas características, ¿no? Obviamente no tengo ninguna solución al respecto, pero en esto de buscar cosas para sumar, creo que algo que a veces resulta efectivo es poder encuadrar la situación, poder encuadrar lo institucional, poder encuadrar la enseñanza, poder encuadrar la expectativa que tenemos en el caso de los docentes que se suman, porque también yo encuentro que he visto situaciones distintas en las escuelas, ¿no? Hay escuelas o hay equipos docentes que tienen miedo, que se adaptan, van por la adaptación, pero en una adaptación en la que los lleva puestos, digamos que los termina aplastando porque terminan mimetizándose con los chicos o con pautas que no les permiten retomar, como vos decías, bueno, el sustrato de lo valioso, de lo que no cambió, de lo que tengo que ver cómo, ¿no? Sí. Si me adapto, me confundo con el otro y tampoco sirve para enseñar. Es lo que me parece que pasa muchas veces con las familias. Sí. El miedo a perder la popularidad de papá, de mamá piola, o del profe que es genial y es tan genial que hago lo que quiero porque es bárbaro. Bueno. Creo que esa es parte de la complejidad que tenemos y nosotros estamos en el medio como instituciones, pero instituciones que nos pasa dos cosas. La mayoría de las instituciones que están acá representadas son instituciones de muchos años y a veces pecamos por creer y suponer que todo el mundo sabe cómo somos, qué queremos, cómo trabajamos, ¿no? Damos por supuesto, y a veces me escuchan decir las diré, bueno, pero esto hay que contarlo, porque no siempre, porque ya tenés un montón de hermanos que vinieron los abuelos al colegio, bueno, pero hay muchos para los que esto es nuevo, o es nuevo generacionalmente y tienen que ver cómo acomodan al por qué traje a los chicos acá. Si estoy tan en desacuerdo con todo, ¿por qué? Bueno, a veces me parece que nos falta comunicar esas cosas con mucha claridad, ¿no? Así como hay un contrato comercial horrible que hay que hacer en las escuelas privadas, bueno, que con la misma claridad sepamos transmitir estas otras cosas que hacen al contrato más intangible, digamos, ¿no? Y con el otro aspecto que también para estas instituciones que en general son instituciones valoradas, requeridas, la gente quiere pertenecer. Y ese creo que es un factor que es importante para aprovechar constructivamente, ¿no? En el buen sentido. Nosotros a veces nos hemos planteado con algunas familias
con mucha seriedad, con mucha contención, con mucho cariño, pero con mucha firmeza, de decir, nosotros somos esto, si ustedes quieren formar parte de esta comunidad, tienen que, o no pueden, o, bueno, no sé si sirve. No puedo más que coincidir con el 100%. De hecho, lo he visto acá, lo he vivido acá, con las fiestas de despedida de sexto de liceo, Adriana, que hay cosas que son jolgorio típico de los 18 años, el último primer día de mi vida en el liceo y toda la cosa que nosotros también, cuando teníamos 17, 18, queríamos disfrutar, pero hay cosas que pasan, como el tema del maltrato de un animal que querían pintar y pasar por todo el colegio y tal. Y ahí es donde uno, teniendo siempre los valores arriba, porque yo creo que cuando decís, muchas son instituciones de muchos años, los valores no cambiaron de lo que la formación quiere. Y me parece importante en ese contrato, hay un contrato económico, pero hay un contrato socioemocional. Estos somos nosotros, esto queremos y en esto creemos, hacia este lugar. Y eso no cambió. Eso nosotros nos adaptamos, por eso te decía en el formato. Y en el formato, viste que el punto 1 es vínculo y el punto 2 son límites. Hay cosas, porque si no, vamos tan hacia ellos que terminamos en una cosa de compinche. Tú lo dijiste perfecto. Entonces, si no hay límites, soy el papá macanudo porque le digo a todo que sí para que mis hijos me quieran. Y yo le digo a los padres, nosotros nos gusta que nuestros hijos nos quieran. Nosotros no precisamos que nuestros hijos nos quieran. La madurez emocional está aparte. Entonces, yo tengo que pensar en el bienestar de mi hijo y claro que para hoy soy una bruja. Te entendí claramente, pero no. Le explico una vez por qué no. No. Y sos la peor madre del mundo y las madres de mis amigas son mejores que vos. Y yo puedo comprender que pienses así, no me voy a enojar, porque yo entiendo que si te digo que no al super top baile que querés ir, que a mí me parece un divague, obvio que no voy a ser la reina de la popularidad en tu corazón, seguro. Pero esto es con trascendencia y lo mismo pasa en las instituciones. Hay cosas que sí podemos entender que el colegio de enfrente lo permitió. Y bueno, el colegio de enfrente es el colegio de enfrente, acá no. Entonces, a lo largo del tiempo, creo que ahí les podrá contar mejor Adriana, esos chiquilines ruidosos que dijeron, este es el peor liceo del mundo porque acá no te dejan vivir, y hoy en día capaz que están pensando en mandar a sus hijos acá porque siguieron creciendo y vieron en el tiempo que aquello estaba mal, que reírse con la crueldad con animales estaba mal, que reírse del otro estaba mal, que no respetar estaba mal. En el momento no lo entendieron, pero trascendieron. Por eso es que lo que les decía hoy, hay una cuestión de valores que son los que cuidamos y tenemos que cuidarlos de la manera que el siglo XXI nos hace actuar para cuidarlos. Pero los tenemos que cuidar. Y el nuevo staff que va entrando, y bueno, y se tiene que ayornar a esto. También hay un contrato socioemocional y además económico con la maestra que entra por primera vez a la institución o el profesor de física que entra a la institución. Tiene que saber que acá nos manejamos así. Y contás con estas herramientas y con estos apoyos. Y podés hablar con la psicóloga y con la POP y con la directora y no hay problema. Pero así trabajamos nosotros. Ya está. A veces la realidad es, yo uso mucho la metáfora del uniforme. Esto como el uniforme. Si te gusta el uniforme rojo, no podés ir a Crandon, porque Crandon no tiene uniforme rojo. Tenés que irte a un colegio con uniforme rojo. No podés llegar a Crandon y decir, a mí me gusta el rojo, es una pavada, es lo mismo cualquier color. Sí, claro que es lo mismo cualquier color, pero acá no es rojo. Punto. Entonces yo te entiendo, te gusta el rojo. Hay colegios que tienen rojo, anda al colegio. Pero bien, yo lo puedo comprender. Lo que no podés venir es a que yo haga todo lo que vos querés para que te sientas bien y emocionalmente no te frustres. Entonces, claro, esa es la parte número 2, que es el límite. Tenemos 2 preguntas más y si le parece cerramos porque son 10:30 y tenemos un break ahora. Ahí está, ahí. Gracias, totalmente de acuerdo con lo que están comentando tanto Carlos como Adriana. Me gustaría complementar algo que todos lo sabemos, pero de repente nos olvidamos de escucharlo, ¿no? Y es que todas nuestras cargas las debemos dejar a nuestro Señor.
y orar mucho por todos estos problemas, porque Él es nuestro amparo y fortaleza. No nos olvidemos de eso, ¿no? Las partes teóricas, las experiencias son maravillosas y creo, aquí estamos hablando, los de Perú, en que queremos invitarle en febrero para que dé una súper charla a nuestra red de colegios allá, ¿no? Pero no nos olvidemos, queridos hermanos, que nosotros tenemos una fortaleza especial que nos permite salir adelante de todos estos problemas, ¿no? Nuestro Señor, la oración. No olvidar que nuestras cargas se quedan en Él y todas estas dificultades se pueden ir superando, nos permite adaptarnos mucho mejor gracias a sus promesas. Nada más. Imagínense, con Dios y Andrea Constant somos cualquier director, pero tenemos nuestras limitaciones también, ¿eh? Una última acotación. Sí, Andrea, gracias por la intervención. Creo que está en sintonía con lo que nosotros como escuela también estamos trabajando. Mi nombre es Luis, soy de Chile. Yo sí soy de Chile. Más lento, vamos a hablar más lento. Bien, despacito. Me quedo con una frase que comentaste que me llamó la atención. Dice que los padres son los primeros terapeutas, los más importantes, principales. Y estoy totalmente de acuerdo con aquello. Sin embargo, en colegios como el nuestro, y yo sé que es la realidad probablemente de algunas escuelas del norte de Chile también, donde el índice de vulnerabilidad es tan alto que la figura y el rol del padre ni la madre existe. El padre está en la cárcel, tenemos algunos casos judicializados donde no es posible encontrar ese modelo. Nosotros hablamos de modelar, como dice Paulo Freire también, no es posible enseñar a amar de otra manera que no sea amando. Y modelar para nosotros es muy importante, porque a veces ese rol del padre o la madre no existe. Y no es una ecuación para nosotros en la cual podamos intervenir. Por tanto, también en ese sentido es necesario hacer el equilibrio para no caer en conductas asistencialistas, proteccionistas, donde victimizamos al estudiante. Un niño pequeño está desprovisto, ¿verdad? Y es una mirada de realidad la que tú has compartido con nosotros y creo que ahí coincidimos. Yo comparto solamente ese equilibrio, donde no está la figura, el rol del padre, el rol de la madre, y donde la escuela es lo único. La verdad, la escuela es lo único que algunos estudiantes tienen. Nosotros hablamos de un refugio, a veces somos un refugio. Aquellos que estuvieron en el AIME el año pasado conocieron nuestra escuela también y lo pudieron ver. Para algunos estudiantes, y sin pretensión de ser autorreferente, somos lo único. Sí. 100% de acuerdo. Cuando hay madre, cuando hay padre y cuando no hay, que acá también tenemos mucho de esta realidad, probablemente lo que nombró Carlos, Caif Cerro, tiene mucha más realidad. También en este colegio tenemos chiquilines, lamentablemente colocados como rehenes entre adultos que creen que como se separan, tienen que partir al individuo a la mitad. El Uruguay tiene además ahora una triste ley, que es la ley de la tenencia compartida, que hace que cuando una pareja se separe, automáticamente la mitad del tiempo es del padre y la mitad de la madre. Y yo pienso que la persona que la inventó la ley realmente no tiene ni hijos, ni nietos, ni vecinos. No conoce al ser humano niño, porque estar partido al medio no es una buena experiencia. A mí me pasa a veces con padres en el consultorio que me dicen, lo que tú me propones de la puesta de límites entiendo, sé que lo tengo que hacer, sé que ponerle límites a mi hijo es un acto de amor, pero lo veo una vez a la semana. No puedo llegar a ponerle límites. Y yo le contesto, tenés que hacerlo mejor todavía. Porque va con esto que tú dijiste, no podemos caer en el asistencialismo, el proteccionismo, el decir, pobre hijito mío, pobre alumno. Por supuesto, la actitud compasiva, todos los que estamos acá creemos en Dios, yo soy cristiana profunda y tengo una gran fe, la actitud compasiva por el prójimo la tenemos que tener atravesada por nuestro ser. La actitud compasiva no es sobreproteger, no es decir, pobrecito, no leas, no estudies porque pobrecito no tenés mamá y papá, no. Es
yo te entiendo, yo te exudo amor todo el tiempo, pero además te ayudo a salir de este nivel, porque la realidad es que solo la cultura te va a sacar del ambiente donde naciste. Entonces, un acto de amor es ese, es poner esa actitud, ese vínculo compasivo unido al límite de estudiamos, aprendemos y queremos más y nos vamos despegando, porque la realidad es que es la única diferencia, la cultura. Si no quedo en esta cosa proteccionista. Lo mismo que el papá o la mamá de mi paciente, pobrecito mi hijito, no lo veo, el único día le dejo hacer lo que quiera. No, porque en realidad no es un acto de amor nunca dejar hacer lo que quiere. Así que bueno, es verdad, los modelos son muchos ustedes, el refugio. Me gustó la palabra. Ay, perdón. Sí, no es consulta, es agradecimiento. No sé bien si es porque he nacido en el otro siglo o porque estoy de acuerdo, pero entre estas ideas que comentaste, esto de que algunas cosas son, en esta realidad en la que estamos, que parece que todos nos quisieran convencer de que no sé si es así, parece que no lo fuera, cuando en realidad uno siente en el corazón que sí, que es así, que soy petizo, que soy pelado y lo soy, y me encantaría tener la cabellera de los 30 años y no está. Entonces, agradecer también estos conceptos que nos acompañaron en tu presentación, que por lo menos, ¿no? Quizás por la edad, pero nos ayudan a decir, me tengo que adaptar, pero la realidad existe así, es así, soy así y soy así. Gracias, muy amable. Sí, claro. Bueno, primeramente, somos de Bolivia, mi nombre es Susi. Bueno, primero agradecer todo lo que, la enseñanza, y vamos a difundir y duplicarla allá en Bolivia. Lo que algo tú decías, ¿no? Los límites y el tiempo y el contacto, ¿no? Yo soy de la materia de religión y nosotros trabajamos bastante con la mirada. Y es cierto, la mirada te hace contacto con ellos y no siempre siendo madres somos las mejores mamás cuando ponemos límites. Yo también soy de la generación pasada donde todo entraba con palo, creo. Pero ahora en Bolivia nosotros sufrimos la generación de cristal, donde si no le dices ya, me voy, me mato, me hago, o las cortadas, como decías, ¿no? Y es lo que más tenemos que pelear. Pero y sobre ese problema que tienen los jóvenes, los niños, los chiquitines en casa, llegan con eso al colegio. Y las maestras muchas veces, igual que en casa, actúan en el colegio y se olvidan que tienen que ser, como nosotros decimos, yatichiris, profesoras. Entonces, ese es el dilema, ¿no? Ahora sí he captado cómo trabajar, vamos a implementarlo nosotros, pero sí es necesario ver la realidad y el contexto de cada ciudad, de cada país, porque La Paz o el Alto es muy diferente a Santa Cruz por el clima. Pero yo agradezco las enseñanzas y esa generación de cristal que está allá en Bolivia, nosotros tenemos que partirla. Muchas gracias. Generación de cristal que hay acá, que hay en toda América y que hay en todo el mundo. Y que porque las cifras las compartimos. Nosotros en este país no tenemos mucha casuística hecha, no hay muchos trabajos del porcentaje de problemas que tenemos poquita hecha. La que tenemos hecha va con las cifras internacionales. Y esto que usted dice de la generación de cristal es tal cual. Es como que si no te digo lo que querés escuchar, no podés vivir. Entonces, claro, los padres, primero por ser populares, y necesito. Hay un psicólogo uruguayo que dice la inmadurez emocional de los adultos. Necesito que mi hijo crea que soy la mejor madre del mundo. Nunca existieron adultos que quisieron eso. Ahora los adultos lo quieren. Y si el adulto lo quiere, obviamente se va a equivocar en poner los límites. Y ni que hablar, están atravesados todos los maestros. Entonces sí habrá que trabajar para Winnicott decía, Donald Winnicott decía, ser una mamá, lo decía con la figura materna, ¿no? Pero podemos extrapolarlo, ser una madre lo suficientemente buena. Era un concepto que a mí me encantó cuando empecé hace muchos años a estudiar psiquiatría, que es una mamá capaz de frustrar, capaz de decir no, capaz de aguantarse a esa niña o ese niño diciendo, sos la peor del mundo, te odio. Sí, porque en ese momento yo sí entiendo que me odies.
si te estoy quitando lo que tú más querés en este momento. Algún día, tal vez, quizás, espero, lo comprendas. Y la realidad es que si somos consistentes y coherentes, los chiquilines lo entienden. En el aula también. Este docente es bravo, este docente es exigente, pero este docente está, me mira, me escucha, me enseña. Cuando dice traigo el escrito corregido, lo trae. Cuando dice te entrego este material, lo traigo. Es decir, es estricto, es exigente, pero me da. De esos docentes los chiquilines no se quejan, ¿verdad? Los chiquilines se quejan de los otros, de los que no son coherentes, los que dicen una cosa un día, otra cosa otro, los que se hacen los populares y de repente se enojan y van a quejarse a dirección y con ustedes no se puede trabajar y dan cosas por dadas. Esas cosas son porque lo miran como falta de respeto, como incoherencia, como inconsistencia. Y es verdad, porque lo es. Y estas generaciones no lo toleran. Capaz que las mías lo aguantaban, esta no. Pero en las mías había menos problemas docentes de este tipo. Ahora hay muchos. Es real. El celular y la comida son un hecho de todos los días y los chiquilines se quejan. El celular, la comida y el chicle. Me dice que tire el chicle y está mascando chicle. Entonces eso es de una incoherencia que simplemente a uno se lo dice la lógica. Pero ¿vieron cómo lo tenemos que enseñar? Porque estos chicos son producto de estos momentos. Así que nos atraviesan los mismos temas a todas las Américas. La presentación queda grabada, va a estar en la página de Alaime, por lo tanto si quieren compartirla o en sus instituciones o repasarla, porque Andrea habla rápido y dice mucho, es muy, muy bueno. ¿Alguien más decías? Gracias, Andrea. Es como decir, wow, es como lo que uno quería escuchar. Y yo creo que este es el punto como que uno se emociona porque uno se siente identificado. Somos de distintos países, pero es como, eso es lo que yo quería escuchar. Soy de La Serena, trabajo en un colegio metodista de Coquimbo, mi director. También hay algo que nosotros, es la realidad nuestra, que trabajamos con estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Y de pronto pienso yo, me viene a la memoria una pequeña que yo no puedo mirar a los ojos porque ellos evaden la mirada. Entonces también es una realidad que nosotros estamos siendo enfrentados. Y un día hablábamos con otros colegas, esto está más visible en el día de hoy. A lo mejor antes era más oculto y antes un niño que era más disruptor o se desregulaba mucho más rápido, nosotros decíamos, es porque es desordenado. Pero hoy en día son otras realidades las que nosotros nos estamos viendo enfrentados. Y los docentes a veces también nos sentimos frustrados. No así, por ejemplo, si está la educadora diferencial que tiene las herramientas y aún así yo creo que también debe haber un nivel de frustración. Así que también esa es nuestra realidad. ¿Qué mirada le estamos dando? A lo mejor tenemos como colegio distintas formas de enfrentarlo, de equipos distintos, pero como decía Luis, cada colegio tiene su tinte, su realidad pura, su realidad que tiene como propia. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros también? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Quién nos asiste cuando nosotros estamos asistiendo al otro? Entonces también nos sentimos un poco ahí, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Ese es mi alcance para la realidad nueva que estamos viviendo en este siglo. Bien, mirar o querer. A mí me gusta mucho la figura de hay que querer a los estudiantes, a los compañeros, a los colegas, a los docentes, a las personas que todos los días nos limpian la escalera, el aula, el que nos sirve la comida, querernos. Es cierto que ahora la gente mira poco y los chiquilines muchas veces no nos miran, pero lo podemos querer con un gesto, con una palabra, con un tocarlo un poco, agarrarle el lápiz y escribir por él. Gracias, Andrea, yo sé que todos nos llevamos mucho.